está exponiendo, es Dios el que está hablándonos. Yo ruego que me colaboren con los niños en eso. Si se pone muy inquieto, puede bajarlo un momentico, hablar con él para que entienda, pero ellos van aprendiendo a estar aquí en la casa del Señor. Siempre me sorprendo de cómo hay padres que lo consiguen tan fácilmente. Logran que sus hijos estén ahí pequeñitos al lado suyo, porque otros no. Sí podemos, que ellos aprendan a estar en silencio. Si usted los pone frente al televisor a ver una tira cómica, pueden estarse quieticos sin respirar y sin comer por más de 1 hora. Así que eduquémosles también con la palabra. Amén. Eduquémosles en esto por el bien de ellos. Muy bien. La delicia de compartir la palabra del Señor de esta manera como Él nos guía. De una manera que intenta ser expositiva, si no lo es del todo, porque estamos en aprendizaje también. Venimos de una escuela en donde solo predicábamos temáticamente, así que la predicación expositiva nos obliga a ser mucho más diligentes, más cuidadosos y más estudiosos de la exactitud de lo que la palabra de Dios dice. Y eso es algo a lo que no todos están dispuestos a someterse, porque es más fácil leer un texto aquí, otro versículo por allá y otro por acá y por allá y compartir esto, aquello y lo otro y nada, al final nada. Eso es más fácil que trazar una sola porción de la Escritura. Y ya venimos avanzando hasta el capítulo 4, no será posible que lo concluyamos hoy porque el versículo 11 y 12 son 2 versículos breves, pero que tienen una leccionante tan grande. A mí Santiago, les confieso, que me ha estado cayendo un poco pesado, porque no hay por dónde salvarme. No hay manera de leer un capítulo de Santiago y decir, esto no es conmigo. No hay alusión para mí en esto porque yo no tengo ese problema. No es posible. Y tal vez por eso Lutero decidió mejor desechar la epístola de Santiago. Bueno, esa no fue la verdadera razón, él dice cuál fue la razón. Pero la mía es un poco eso, es que es la palabra de Dios, pero Santiago toca temas muy puntuales y prácticos también. Y lo curioso es que todo lo que él trata es en el contexto de una fraternidad cristiana, una comunidad de santos lavados por la sangre de Cristo y que juntos confesaban el nombre de Cristo. Y sin embargo, mire todo lo que les ha dicho. Les ha invitado a ser muy cuidadosos de no hacer acepción de personas. Les ha invitado a ser muy cuidadosos en el uso de la lengua. Les ha invitado a ser justos, a ser imparciales. Y hay una serie de recomendaciones tan fuertes, que uno dice, inclusive la invitación a mostrar nuestra fe con nuestras obras. Santiago no se queda callado en otros temas, y pareciera como que ya estamos dejando atrás eso, y decimos ya no nos va a decir más de eso, y vuelve otra vez. Y esta mañana no podemos evitar los versículos 11 y 12 del capítulo 4, porque cerramos hasta el versículo 10, humillados delante del Señor, y Él viene diciendo esto, dice, hay una forma como Dios nos exalta, hay una manera, una actitud que estamos llamados nosotros a desarrollar si queremos que Dios nos exalte, y es humillándonos. Y eso es algo que la mayoría no queremos hacer. Y cuando uno voluntariamente no se humilla ante el Señor, Dios permite circunstancias y las orquesta inclusive para humillarnos Él mismo con el fin de exaltarnos. Pero no es al contrario. El que se exalta, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo exalta.
Ahora, usted debe humillarse ante Dios porque Él merece que nosotros estemos humillados ante Él. Usted no debe hacerlo por la condición o el interés de que Él lo exalte. Eso te habla de la pureza en la intención del corazón también. Yo me humillo ante el Señor porque sé que si me humillo Él me va a exaltar. Entonces la intención ya es equivocada. La intención ya es errónea. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Nos humillamos porque Él lo merece. Él es Dios. Y nosotros somos simplemente mortales. Y pecadores, por cierto. Así que en el versículo 11 y 12, que como otros yo quisiera pasar de largo, pero no podemos. Él dice, hermanos, observe, sigue dirigiéndose a su comunidad. No se dirige a otras personas, sino a su propia comunidad. Y lo que les dice es, hermanos, porque son hermanos en la fe, son hermanos en Cristo. Discúlpeme un momentico, pero parece que esto es urgente. Hay un carro mal parqueado, el de AA 197 ET, una placa venezolana, creo. Si es de alguno de ustedes, está mal parqueado, por favor, para que vayan y lo parqueen bien. AA 197 ET, no es de ninguno de acá seguramente. Bien, toma. Toca que vayan por cada habitación a ver del hotel, a ver quién es. Hermanos, dice. Esto no lo está hablando a otras personas, sino lo está diciendo a los hermanos. Y lo que va a decir es algo que todavía no se ha erradicado de nuestro círculo, sino que está con nosotros y seguirá entre nosotros, porque mientras la iglesia esté compuesta por seres humanos, lastimosamente lidiaremos con estas cosas. Ahora el asunto es cómo vamos a lidiar con cosas como las que Santiago dice, si no las vamos a poder evitar. No vamos a poder evitar que esas cosas estén entre nosotros, pero cómo las vamos a lidiar de una manera bíblica, cristiana, correcta. Él dice, hermanos, y es un mandato, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Se da cuenta por qué Santiago no me gusta mucho? Porque además Él ha dicho que no nos hagamos maestros muchos de nosotros a nosotros mismos, capítulo 3, versículo 1. Porque cuando uno es llamado al ministerio de la enseñanza, por estar hablando constantemente, hay varios peligros que se corren. Uno es que al hablar más, se equivoque más. Y es obvio que quien más se equivoca es quien más habla. Por eso Él invita a ser tardos para hablar y a ser muy atentos al escuchar. El mismo Santiago nos invita a eso. Tardos para hablar. Disciplina que en lo personal todavía no la consigo, sino que soy muy reactivo. Y es necesario seguir los consejos bíblicos y aprender a escuchar, sin prevenirnos de qué es lo que nos van a decir, sino escuchar completamente lo que se nos quiere decir. Y no adelantarnos, ya suponía que esto era lo que me iba a decir, pero no era eso. Espérese. Si ustedes de los que son apresuraditos, pues yo soy igual y lo entiendo. Y es una lucha que tenemos con esto. Y Santiago nos va a decir a nosotros, tengan cuidado con esto. Y es curioso porque sigue el tema de la lengua, vuelve y lo toma. Murmurar es, de hecho él utiliza una palabra, una expresión griega, catalaleo, es el verbo que él utiliza. Pero la expresión que él habla cuando habla de murmurar y utiliza esa palabra, catalaleo, es para decir que es hablar de una persona. Inclusive el término llega a ser más fuerte porque se aplica también para criticar, juzgar, murmurar y difamar. Injuriar inclusive.
El mismo término, el mismo verbo, da origen a todas esas posibilidades. Y nos dice que tengamos cuidado con esto. Y en eso obviamente se involucra este pequeño miembro otra vez. Otra vez. Y él dice, no lo hagan, hermano, no murmuren. No hay duda que uno de los más grandes pecados, o que los más grandes pecados que nosotros cometemos, aunque no se lleven a la acción, son pecados que primero han tenido un proceso mental, pero que luego, aunque no se hayan llevado a la acción, los hemos hablado. Muchos pecados no se consuman, de hecho, pero de palabra sí. Y lo uno es tan grave como lo otro delante de Dios. Y por eso Santiago viene a decirnos, no murmuren. ¿Pero acaso hay murmuración en la iglesia? Murmurar, en un sentido estricto, es hablar bajito. Cuchillar. Y peor aún, la connotación de la palabra traída desde su etimología es hablar bajito a espaldas de alguien, una persona que no está presente y que no se puede defender de lo que se está diciendo. Eso es murmurar. Es un río que parece descender lento y con una que otra piedra que viene y choca con otras y deja un murmullo, pero lo que está anunciando es una avalancha. Es eso, murmurar. ¿Sabes qué fulano? ¿Sabes qué? Pero aquí entre nosotros, no puede salir de nosotros. Cuando salió de usted, a otro ya salió de ahí los dos también. Porque uno de los dos le va a decir a un tercero, solo aquí para nosotros, nadie más lo sabe, pero ya hay otro involucrado. Murmurar, hablar bajito en detrimento de una persona que no está presente y que no se puede defender. Calumniar, difamar. Y hay calumnias, y hay palabras, y hay injurias que dependiendo de quién vengan, afectan más. ¿Verdad? Hay ciertas expresiones que usted escucha que dicen de usted y dependiendo de quién venga a usted no le hace caso. Usted le resbala eso. Pero si es fulanito, eso sí le pega. Golpea más duro. Santiago dice indiscriminadamente, mientras alguien sea mi hermano, en lo posible no murmuremos de él. En lo que sea posible. Y vamos a detenernos un poquitico a expurgar esto todo con más detalle. Dijimos que murmurar es hablar bajo, a espaldas de otro, hablar mal de alguien. Hablar mal de alguien. Y decir cosas que la persona no puede asumir una defensa. Y hay un caso de murmuración en el libro de Números, en el que nos vamos a detener un poquito. Números, capítulo 12. Si alguien fue objeto de murmuración y chismes y difamación, fue Moisés, de quien Dios dijo, el hombre más manso sobre la tierra, y a quien Dios comisionó para ser el liberador del pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y llevarlo hasta la tierra de Canaán. Hay tanto que decir de eso. Mira el capítulo 12. María y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Resalta el autor eso. No era una murmuración, no era algo, una mentira, era cierto, porque él había tomado una etíope por mujer.
de la tierra de Cus, de allá de donde son los negritos cuscús, de allá viene cuscús, la expresión cuscús es de eso, una mujer cusita. Y dijeron, pero note que ellos no van a, el problema que ellos ven mal es que él haya hecho eso. Pero entre ellos hacen este comentario. No tiene nada que ver el tema de la mujer que Moisés tomó, sino mire el comentario que hacen. Y dijeron, Aarón y María, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Se preguntan eso ellos. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? ¿No habla Dios también a través nuestro? ¿Qué se cree Moisés? María es la hermana mayor de Moisés. Es aquella a quien la madre de Moisés dio la orden que pusiera en un canastillo cubierto de brea en la parte del fondo, para ponerlo ahí, salvarlo del decreto del faraón y que lo soltara en el río Nilo al cuidado de Dios. Es una mujer mayor a Moisés. Es decir, que en el sentido de nacimiento y de edad, ella podría ser autoridad sobre Moisés. El problema que ellos dos desconocen es que Moisés ya no está bajo la autoridad ni de María ni de Aarón. Moisés ahora está bajo la autoridad de Dios. Y todo lo que Moisés haga, es Dios quien va a juzgarlo. Por eso ellos ya no estaban autorizados para juzgar nada de lo que Moisés hiciera. Bien podrían hablar con él y decirle, oye Moisés, notamos que has tomado por esposa a una mujer así, así. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Pudieron hablarlo con él. El problema es que no hablaron con Moisés. Fueron ellos dos, los dos hermanos. Y mire que no hacen comentarios respecto al asunto, sino que lo que evidencian es un celo, envidia. Dios solamente habla por él. Está bien que sea nuestro hermano. Y tal vez María dijo, pero hasta yo soy mayor, me correspondería más a mí ser la pastora de Israel. Porque mujer que no quiere someterse al Señor quiere ser pastora. Y posible que eso es lo que ella quiere y el Señor le deja claro. Mire, Moisés no estaba por ahí, pero dice el versículo, y lo oyó Jehová, lo oyó Dios la murmuración de ellos. Y oiga lo que resalta el Espíritu, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aunque él no se enteró del comentario, de la murmuración, Dios lo enteró. Y mire lo que le dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, los llama a los tres, y les dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Muy tiesos y muy majos. Dios va a poner las cosas en orden. Dios va a mostrar quién es quién aquí. Y nos va a dar el liderazgo sobre la nación que tanto queremos. Ya llegó el turno, ya pasó el momento de Moisés y nos toca a nosotros. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Eso casi que no requiere explicación.
porque ellos van muy iguales, Dios va a repartir la autoridad entre nosotros tres, somos tres hermanos, fieles al Señor. Es más, tenemos, María tiene el ministerio profético y danzarín, porque salió un día por ahí danzando. Y entonces ella tiene ese ministerio y va a reclamarlo, y voy a tener la oportunidad. Y Dios les dice, escúchenme ahora. Y habla con una autoridad del Señor. Cuando haya un profeta aquí en medio de mi pueblo, a él le hablaré a través de visiones y de sueños. Pero a Moisés, de quien ustedes han estado hablando y denigrando a sus espaldas, a él le voy a hablar face to face. No es por el face, es cara a cara. Cara a cara le voy a hablar. ¿Usted se imagina cómo quedó María y Aarón? Eso es un golpe bajo. Estoy diciendo con esto, dice Dios, que ratifico y reconozco a Moisés como mi siervo. Yo lo elegí. Él se las verá conmigo. Todo lo que él haga o deje de hacer pasará por mi juicio, no por el de ustedes. Ahora cuidado. Recuerdo mis años en el seminario, cuando este era el pasaje predilecto para enseñarnos sobre autoridad espiritual. Y con este pasaje nos sometían a todo lo que los líderes quisieran hacer, bajo el pretexto de que ellos eran los siervos del Señor. Y nosotros no podíamos comentar nada de lo que hicieran o deshicieran mal, porque los ungidos eran ellos y nosotros teníamos que acatar todo lo que dijeran. Y con eso, es más, nos dictaban un seminario en determinado semestre, nos dictaban el seminario sobre autoridad espiritual. Estaba todo bien delineado para mantenerlo a uno bien sometido, caminando bien derechito. Y cuidado como hablas del pastor fulanito y del líder sultanito y de aquello. Y cuántos escándalos hacían esos hombres, y cuidado como podíamos decir algo. Cuidado, no hablen del siervo. Ellos eran los siervos, nosotros éramos. Y usan este versículo, usan este pasaje para eso. Y aplicaría si aquellos hombres fuesen como Moisés. Entonces aplicaría. El problema es que están lejos de ser como Moisés. Y Dios toma una determinación. La ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y oiga lo que trajo la murmuración. La nube, que era anuncio de la presencia de Dios entre el pueblo, se apartó del tabernáculo. ¿Sabe lo que dice eso? La murmuración aleja a Dios de en medio nuestro. Lo pone a la distancia. En el sentido en que Dios decide muchas veces no tomar parte de eso, aunque es Él quien va a juzgar esa actitud. Pero hay tristeza cuando hay murmuración, comentarios, difamación. Dios decidió apartarse porque lo que venía era su juicio. Y de hecho vino. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y Aarón entonces se fue más vivo. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y se salvó el tipo porque reaccionó rápido. Y fue librado, la lepra venía sobre él también. Pero cuando vio a su hermana, terminó, mire el versículo 15, fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, porque fue disciplinada por el Señor.
¿Cuál fue el lío acá? Un comentario, una murmuración. Ni siquiera fue, mire que nos dice la causa, pero no fue eso lo que ellos comentaron. En realidad, lo que nos trata de decir Dios en este pasaje es que ellos estaban ocultando los verdaderos motivos por los cuales estaban incómodos con Moisés. El tema de la esposa que tomó no era el punto. Eso fue la última gotica que llenó la copa. Ellos ya le venían sumando cositas, pero estaban molestos por el despliegue de autoridad y respaldo que Dios le había dado a Moisés, y su molestia tenía que ver con eso. Y Dios quiere depurarlos de la envidia, de los celos. ¿Usted cree que en las iglesias no hay celos ministeriales, que los llaman así? Celos ministeriales, porque a aquel lo ponen a predicar más que a aquel. A aquel lo ponen a abrir más cultos que a mí. El otro dirige más cultos de oración que yo. Como que el pastor quiere más a fulanito que a sutanito. Y comienzan a darse esa clase de murmuraciones. Y lo que nosotros debemos entender es que Dios está oyendo, como hizo acá. Y démonos por bien servidos que por el sacrificio de Cristo Dios no actúa de la manera como actuó en este caso. Porque empezando por mí, todos seguramente estaríamos leprosos, puesto que todos hemos murmurado. Y si la paga de la murmuración es una lepra, entonces todos seríamos leprosos. Y seríamos la feliz comunidad de leprosos. ¿Entiende ahora por qué tenemos que agradecer al Señor? Si cada vez que murmuramos de alguien, Dios dijera una pintica de lepra sobre ti. Una pintica de lepra. Un puntico blanco allá, indicador de lepra. Y vuelves a murmurar de otro, otra pintica. Hasta que terminamos bien pintaditos, ¿no? Como leopardos. Y si no aprendemos, Santiago está diciendo, hermanos, esto no debe ser así. Volvamos a Santiago. Porque el tema de Moisés hay mucho más que decir, pero no es el caso para hoy. Era eso lo que quería recalcar. Una simple murmuración. Hermanos, no, dice, no murmuren, ni del uno ni del otro, no lo hagan. ¿Por qué se exhorta a no murmurar? ¿Por qué? Mire las razones que da. Porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿murmura de qué? Aquí ya se pone más pesado. Toma otro rumbo y dice, un momentico, es que el problema no es que estás murmurando del hermano, el problema es que estás murmurando de la ley de Dios. De la ley que Santiago dijo es la ley real, la ley de un rey, dada a los hombres. Ustedes están diciendo que la ley de Dios no es buena y que olvidó ciertas cosas que ustedes las concibieron y las pueden estar divulgando y comentando. Y si alguien se atreve a decir que la ley de Dios es mala, está siendo muy atrevido, porque la Biblia dice que su ley es perfecta. Hay un doble peligro cuando nosotros murmuramos. Murmurar del hermano es denigrar de la ley de Dios, por un lado, pero también es ponernos como jueces. Si ya usted no es un hermano como con el otro, entonces ahora es uno que es juez. Y resulta que cuando hacemos eso, estamos tomando el lugar de Dios. Porque el único que puede juzgar de esta manera, como Santiago lo dice acá, es Dios. Mire cómo dice él. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú. Y aquí nos da un golpe como para bajarnos del curubito y decir, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién te crees tú? Sé que muchos están procesando otros versículos porque tengo aquí varios adelantados que están yendo más allá y pensando, a ver cómo es. Pero la Biblia dice que juzguemos algunas cosas, ya vamos para allá.
Porque la Biblia nos permite a los verdaderos creyentes, y a los creyentes el apóstol Pablo dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero bajo ese ámbito de lo espiritual. Y el Señor Jesús también habló sobre el juzgar con justo juicio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, ¿dónde ponemos el punto de equilibrio? ¿Puede un cristiano juzgar o no? Podemos juzgar la conducta de un hermano que dice ser hermano en Cristo, pero que no se comporta como tal. No solo podemos, sino que debemos juzgar con la Escritura y por la Escritura la conducta de ese hermano, ni siquiera a él, sino su proceder. Estamos llamados a juzgarlo. Vemos a un hermano reincidir en una mala conducta pecaminosa y no hacemos nada, eso no es amarlo. Eso no es quererlo. No, yo prefiero no meterme, yo sé que está eso mal, pero yo prefiero no meterme. Está bien que usted no se meta, pero usted debe hacer lo posible para que eso se conozca y con la palabra, amonestar y exhortar al hermano. Sí, a muchos no les va a gustar, pero es necesario hacerlo, porque la misma palabra nos autoriza para hacerlo. Y quiero ir precisamente a un pasaje en San Juan capítulo 10. Evangelio de Juan capítulo 10. ¿Lo tiene? Muy bien. Este versículo, si estoy bien, es 6 me parece, no 10 sino 6. Creo que es 6, perdóneme, tomé mal nota. Ya, listo. Juan 6. Hay varios pasajes en donde él nos dice, mire el versículo, este versículo, el 43. Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Oiga el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el Señor está oyendo que ellos están murmurando todo el tiempo. Pero el versículo que busco es otro que no está ahí y no lo tengo en mis notas. Ya, es que es un poco más adelante. Vaya al capítulo 7, y mire lo que sucede. Viene la fiesta de tabernáculos y tenemos que leer todo el contexto para entender en qué contexto fue que el Señor dijo que podíamos juzgar. Oiga. Versículo 10 del capítulo 7. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también, el Señor, subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo, que es murmuración, palabras bajas, acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Usted sabe lo que le están diciendo al Señor?
¿Estás endemoniado al Hijo de Dios? Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Y Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos os maravilláis. Y se está refiriendo a la sanidad que había hecho en día de reposo a un hombre enfermo. Y él les dice, una obra hice, y todos ustedes se maravillan. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Sabe? Para que entienda un poco esto, el Señor está diciendo esto. La ley de Moisés decía que un niño recién nacido debía ser circuncidado al 8º día de nacido. Pero si el 8º día caía en día de reposo, ellos no tenían ningún reparo en hacerlo, con tal de mantener el asunto de la ley de Moisés, y eso era considerado un trabajo y una violación de la ley de Moisés, aunque fuese una circuncisión ordenada por la ley de Moisés. Pero ellos violaban eso. Y cuando ven que el Señor tiene misericordia de un hombre que en día de reposo viene a él para ser sanado y lo sana, ellos protestan. Y el Señor bien podría decirles, oye, ¿olvidan ustedes que lo que yo quiero es misericordia y no sacrificios? Estoy mostrando misericordia a un hombre en día de reposo. Ustedes pueden violar el día de reposo, pero cuando soy yo el que lo hago, para bien de un hombre, entonces murmuran de mí. Y oiga lo que les dice. Si recibe al hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Oiga, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí está diciendo el Señor que hay un juicio que nosotros podemos hacer, pero que debe ir más allá de las apariencias. Es decir, cuando vamos a juzgar algo que está mal, debemos ver todo el entorno, lo que encierra la situación, todo. No solamente es que el hermano dijo o hizo esto, sino que hay un por qué dijo eso o por qué lo hizo. Porque usted ve ciertas reacciones en algunas personas, pero usted desconoce por qué está reaccionando de esa persona así. Déjenme contarles algo. A menudo, no solo a usted, a nosotros, a mí también, y principalmente a mí, eso no me pone como mártir ni nada por el estilo. Como hemos dicho siempre, el Señor ya ha permitido que desarrollemos un caparazón para todo lo que tiene que ver con las críticas y con las difamaciones y los chismes y los enredos y todo eso, y ya eso nos resbala. Sin embargo, hay ocasiones que las personas hacen un comentario, y como dije al principio, dependiendo de quién venga y que usted detecte cuál es la intención, con qué lo hace, eso lo puede ofender a usted. Y hay cierta reacción en ocasiones que dependiendo quién sea y la intención con que lo diga, usted puede ser menos tolerante, mucho menos tolerante. Yo no tengo problema cuando alguien dice, pero es que él es un hereje, él está enseñando cosas, este no sabe lo que estamos enseñando y dice que somos herejes, y no sabe, nunca ha ido para allá. Pues aquí ya vemos quién está mal. Si alguien dice que somos herejes y no sabe lo que enseñamos acá, ese es un mentiroso, porque desconoce eso. Y no tiene, ya está injuriando y calumniando y murmurando. Y el juicio de Dios está sobre él y no sobre nosotros. Pero ¿cuándo es que actuamos mal? Cuando reaccionando a eso, no conocemos tampoco por qué esa persona es. Yo sé la razón por qué la mayoría dicen que hacemos eso. Es celo, es envidia. Esta semana yo tuve que decirle a alguien de manera dura, fuerte, tuve que decirle de esta forma:
Qué curioso es que la gran comunidad cristiana de Cúcuta estaría más satisfecha de saber que Néstor Ortegón está por allá en el Canal Bogotá perdido en las drogas. Preferirían eso al hecho de saber que está predicando el Evangelio de Cristo. Pero como no está con nosotros, entonces difamemos, hablemos mal de él, murmuremos y destruyámoslo. Y eso es increíble. Y cuando yo escuché al hermano que me contaba esto, reaccioné de una manera, le dije, qué irresponsabilidad tan grande y qué tristeza me produce a mí esa actitud. Porque eso solamente habla de un corazón dañado, completamente dañado. Y nos decía el hermano, dice, ¿sabe que cuando yo me convertí, mi padre dijo esto, me dijo esto? Lo prefiero a usted, ladrón, narcotraficante o lo que sea, pero no evangélico. Drogadicto, lo que sea, pero no evangélico, le dijo su papá. Mire la ignorancia de las personas como es. Y qué bueno que Dios, que conoce la condición y que podría juzgar esa clase de palabras, Dios sí podría hacerlo. Sin embargo, Dios se retrae. Porque conoce que esas personas hablan de esa manera por ignorancia. Mira lo que dice Santiago, cómo termina ese versículo, esos dos versículos, el último cómo lo termina. Él dice una cosa que nos debe aleccionar a nosotros y que voy a recurrir a un pasaje para sustentar eso. Mire lo que él dice. Uno solo es el dador de la ley. ¿Y quién es ese? Dios. ¿Qué puede hacer Dios? Puede salvar apelando a su ley o puede condenar apelando a su ley también. Pero ¿quién es el único que puede hacer eso? Dios. Hermano mío, sin importar qué tan grave sea una situación que se presente con murmuración de por medio, nosotros no podemos condenar a nadie. Yo entiendo que nosotros quisiéramos tener a veces esa prerrogativa, porque es que nos sacan de quicio. Y quisiéramos tener la prerrogativa de ser nosotros los que juzgamos esa mala acción. Pero no. Dios dijo, no, el juicio lo hago yo. Y si ustedes hacen un juicio, háganlo de manera justa. ¿Cuándo un juicio es de manera justa? Cuando se apela a la ley de Dios para juzgar algún asunto. Cuando yo conozco lo que la palabra de Dios dice respecto a esa conducta y juzgo con la palabra de Dios y uso la palabra de Dios para decirle a la persona lo que Dios dice en su palabra y aquello en lo que él está fallando. Y si se molesta a la persona, su molestia tiene que ser con Dios y con su palabra y no conmigo por hacerle ver lo que Dios dice. Usualmente las personas se van a molestar conmigo. Pero luego van a entender que el que dice eso es Dios. Es Dios el que dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Sigue usted diciendo mentiras, hermano? Bueno, Dios dice esto. No me juzgue, hermano. No, yo no lo estoy juzgando. Yo le estoy diciendo que Dios ya juzgó eso. Dios ya dijo que eso no era correcto. Ahora, si eso le parece poco, vaya conmigo a Deuteronomio, ese, capítulo 32. Capítulo 32, ya terminando el libro. Mire lo que el Señor tiene para decirle a este pueblo. 39. Ved ahora que yo soy, 32, 39, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¡Wow! Eso es soberanía.
en su máxima expresión. Y Dios dice, yo puedo hacer esto, yo tengo la potestad para hacer eso, porque yo soy Dios, dice Él. Ahí sí, como dijo Santiago ahora, ¿tienes algún problema con eso? ¿Y quién eres tú? Dice Santiago. ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos a lo que Dios ha dicho? Así que antes de, y esto se da muy a menudo, cuando en pequeños grupos nos reunimos a tomar un café o a celebrar algo, entonces de pronto en medio de la charla comenzamos, ¿notó hoy a la hermana fulanita en el culto? Ah, sí, yo me di cuenta. Se dio cuenta que mientras cantábamos esto y lo otro, y sin darnos cuenta, de repente caímos en una murmuración. La disfrazamos con palabras piadosas, pero es murmuración. Y de pronto alguien ya sube el tono un poquito y dice, es que a mí hasta me parece que esa hermana ni siquiera es cristiana. Ya un juicio. Ay, Dios sella mi lengua porque yo he caído en eso. Yo mismo he caído en eso. Eso ni regenerada será. Lo que es degenerada. Comentarios de hermanos, que están luchando las mismas luchas que usted batalla también. Está tratando de contener la lengua igual que usted y yo, pero no lo consigue. Y murmuramos con facilidad. ¿Y qué será que la hermana fulanita nunca más volvió a la iglesia? ¿Quién sabe qué le molestaría, no? Y eso ya es una murmuración mala, malsana. ¿Por qué en lugar de hacer eso y de comentar con otro, no contacta usted a la hermana? Porque está tan inquieto por el hermano o la hermana que no volvió, ¿por qué no lo contacta? Algunos me preguntan a mí y me dicen, hermano, ¿por qué el hermano fulanito no volvió o la hermana sutanita no volvió? Y yo en ocasiones sé la razón y no la digo. Hay veces que no la digo, hay veces que peco y hablo más de la cuenta. Y luego tengo que arrepentirme por eso. Pero hay veces que no, simplemente le digo, hermano, yo sé las razones, yo sé, pero si usted está preocupado, ¿por qué no lo contacta y le pregunta? A ver qué le dice. Contáctelo, pregúntele, muestre su preocupación por él, su santa preocupación por él. Yo hago mi parte y yo sé la razón, pero si no estoy autorizado para divulgarla, no la divulgo. Tratando de ser prudentes. Que entre nosotros no hay murmuración. No, nosotros no somos mejores que la iglesia que pastoreaba Santiago. Él tuvo que lidiar con eso y nosotros tenemos que lidiar con lo mismo. Pero Santiago dice que fuimos llamados a someternos a la ley, porque al hacerlo nos sometemos a Dios, que es dador de la ley. Y Santiago también dice, y la palabra de Dios dice, cuando al Señor le preguntaron, oye Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y si un no creyente es mi prójimo en algunas circunstancias, ¿cuánto más lo es mi hermano en la fe? ¿Cuánto más? Por eso, hermano, nosotros no nos tapamos nuestros propios errores, ni nos cubrimos con la misma cobija nuestras faltas, como algunos creen afuera. Alguien sugirió una ocasión que nos tapábamos con la misma cobija y nuestras faltas estaban todas allá cubiertas. No, no hacemos eso, pero tampoco andamos exhibiendo las faltas de nuestros hermanos allá afuera con la gente no creyente. Que nos libre el Señor de eso. Que delante de gente no creyente andamos hablando de un hermano que los domingos se sienta a nuestro lado para adorar al Señor con nosotros.
y delante de un inconverso, o un inconverso viene a decirnos del hermano, usted lo ve ya el domingo sentadito al lado suyo, pero usted no sabe la palomita que es. Mire que a mí me hizo esto y esto y esto, y comenzamos a enterarnos de cosas del hermano. Eso sucede todo el tiempo. ¿Qué hacemos ante eso? Venimos ante el hermano, confrontamos la situación con amor, hablamos con el hermano y hacemos saber lo que está pasando. Pero no nos volvemos nosotros murmuradores. Me dijeron a mí, pero no puedo decirle quién. Pero me dijeron esto y lo otro y aquello. Y comienza a propagarse un chisme de una persona que está completamente limpia y sana de ese asunto, que no tiene ni idea de lo que se dice de él. ¿Y saben cuál es nuestro problema? Que no vemos la murmuración como pecado. Es simplemente una murmuración. Fue solo un comentario suelto que hicimos. Pero usted cree que el Señor no dice algo de eso. Vuelva a Mateo. Ahora vaya a Mateo, capítulo 7. A ver si el Señor no dice nada de eso. En el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. ¿Cómo quisiera usted que lo trataran? Si es descubierto en un pecado flagrante, ¿cómo quisiera ser tratado? Así como usted quisiera ser tratado, trate a la persona cuando lo descubra en una falta. De la misma manera, como usted quiere ser tratado. Porque hay una cosa que es cierta y el Señor lo dice también. Mateo 12:36. 12:36 de Mateo. Mas yo os digo que de toda palabra, otra vez la lengua, ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras que no medimos, palabras que no producen nada, palabras que no edifican. Así que cuando estamos hablando de alguien debemos formularnos varias preguntas. Primera pregunta que debemos formularnos: ¿sería yo capaz de hablar esto estando la persona presente de quien estamos hablando? ¿Sería yo capaz de hablar lo mismo y con el mismo tonito? ¿Sería capaz? Debo hacerme esa pregunta. Segundo, ¿hay beneficio, hay edificación en eso que estoy diciendo de esa persona? Y tercero, que debería ser lo primero, ¿es Dios glorificado en eso que yo estoy diciendo? Si yo me formulo esas preguntas antes de soltar una palabra ociosa, entonces ya Dios estaría siendo glorificado. Si yo me freno, me contengo antes de soltar, les está hablando a alguien al que le cuesta contener su lengua. Entiéndanlo, les estoy hablando con autoridad. A mí me cuesta, hermano. Por eso es que muchas veces, y los que no lo conocen a uno, entonces, pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice nada? Y uno está mejor quietico, calladito, mejor no me pique, no me haga hablar, no me haga decir nada. Estábamos organizando una reunión de un encuentro nacional de jóvenes cristianos cuando se hacía en esos encuentros, con la Junta Nacional. Y yo estaba recién llegado, yo era el callado, yo no hablaba nada, solo estaba escuchando lo que decía el director general y lo que decían los otros hermanos, y yo estaba oyendo. De pronto él se volvió a mí y me dijo: pero pues, ¿usted por qué no habla? ¿Por qué no dice nada? Usted está muy callado. Y yo le dije: porque estoy escuchando. Soy poco dado a escuchar, soy más dado a hablar y quiero aprender más bien a escuchar. Pero no hable, pero diga algo, porque es que queremos oírlo y como ya un desafío. ¿A quién le han dicho?
¿Seguro que quiero oír lo que tengo para decir? Sí, claro, me interesa conocer. ¿Seguro, hermano? Bueno, pues ahí va. Y comencé. Y como todo lo que habían estado hablando, cosas que habían dicho, cosas como estas, el evento que vamos a organizar debe ser tan exitoso y tan productivo que ninguno de nosotros tenga que pagar nada por estar allá. Voy a comenzar por ahí, les dije. Es decir, que cada uno de nosotros va a ir a expensas de los jóvenes que van a pagar. Así es la cosa. Y él propuso además que nos quedara una ofrenda a cada uno, producto del evento. Estoy hablando 25, 30 años atrás. Y yo le dije, eso es lo segundo que le quiero decir. Los jóvenes que... Yo fui joven también en mi iglesia, y cuando habían estos eventos teníamos que ponernos a lavar carros, ilustrar zapatos de los hermanos para reunir dinero para poder ir al encuentro. Y usted me está diciendo que nos tiene que quedar una ofrenda del sacrificio de esos muchachos. No, no cuenten conmigo para eso. Dijo, este hombre no habla, pero cuando habla... Me dijo así. Por supuesto salí de la junta directiva, ¿no? Rápido. No duré más de 3 meses, hasta que el evento pasó y para afuera me reemplazaron. No cabía ahí. Porque yo mismo había pasado por eso. Hay ocasiones cuando usted lo torean, y lo torean para que hable, pero tenga claro lo que va a decir. Y dígalo con peso, con autoridad, con sustento, y no que sea producto de su molestia y nada más. Porque suele suceder que cuando ya nos cercan tanto y decimos, está bien, tengo algo para decir, pero estamos tan atareados que no podemos ni hablar y no decimos lo que tenemos que decir de manera correcta y echamos a perder todo. Y le digo que les está hablando a alguien que se equivoca muy a menudo en eso. Y que muy a menudo me equivoco en eso. Y todavía tengo que estar diciendo, Señor, perdóname, porque no es esto lo que realmente quería decir, ni de esta manera, porque no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Así como dijo alguien, no es que lo que me dice no me molesta es el tonito. Es eso. Muchas veces nosotros como padres provocamos a nuestros hijos, no por lo que les decimos, sino por el tonito en que les decimos las cosas. Es un tonito provocador, que hace que el muchacho se diga, yo un día voy a crecer, porque los provocamos por el tonito. Y en eso es que tenemos que tener cuidado. Así que, mis hermanos, en lugar de vernos envueltos en esta clase de comentarios y habladurías y difamaciones y murmuraciones, ¿qué tal el consejo de Pablo en primera a los tesalonicenses? Primera a los tesalonicenses, capítulo 5 más bien, y versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Siempre. Y mira el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Porque siempre habrá personas que colmen nuestra paciencia, pero pacientes para con todos. Esta es la actitud. Nos guardamos, no nos protegemos nuestras faltas ocultándolas entre nosotros, pero nos protegemos de otros afuera. Y no me hago parte de los comentarios. Si voy y visito un día al hermano en su lugar de trabajo y un compañero viene a hablarme cosas feas de él, yo voy a hablar con el hermano y voy a creer la versión del hermano, a menos que aquel no cristiano me muestre las pruebas, me demuestre fehacientemente que en efecto él está diciendo la verdad.
Y entonces el hermano me está engañando a mí. Pero mientras no sea así, yo voy a creer a mi hermano. Es que usted no la conoce, allá en la iglesia es toda santurrona y toda linda y todo, pero aquí en el trabajo usted la viera. Yo no creo eso. Ah, no, venga el video. Y me pasan el video. Ay, Dios. Entonces, qué pena. Voy a hablar con la hermana. Tengo la evidencia ahora. Pero ¿cómo voy a hablar con ella? ¿Juzgándola? Sin ni siquiera hacerle saber. 3 meses de disciplina, hermana, porque vi un video suyo de su trabajo y no me gustó. No. Voy a conocer la razón. ¿Qué si la hermana me dice, pastor, usted tiene idea, el día que yo tuve, el día anterior, cuál fue mi día? ¿Usted sabe lo que me pasó? ¿Usted sabe por qué reaccioné yo de esa manera en ese video? ¿Tiene idea lo que viví yo? Oh, yo desconocía eso. Y si bien es cierto que no la justifica del todo, ella necesita ser ayudada para aprender a actuar en esas circunstancias. No sé si me estoy explicando. Pero esto habla, hermano, de paciencia, porque no todos tienen que ser como nosotros, y menos mal. Yo digo al Señor, no, Señor, que los hermanos no sean como yo. Estaríamos, y si todos fuésemos como Ricardo, como Franklin, no, todos somos diferentes. Y gloria a Dios por eso, porque en esa multiforme diferencia que hay, Dios se glorifica. Pero cuidémonos a nosotros mismos, cuidémonos. Y sí, hermano, muchas veces personas van a decir cosas que son ciertas. El hermano está faltando, el hermano está fallando. Conozcamos la razón, conozcamos el porqué, conozcamos la circunstancia antes de emitir un juicio. Y cuando demos un juicio, sustentémoslo aquí, en la palabra. La palabra de Dios dice esto, hermano. ¿Qué tienes que decir a eso? No, pues no tengo nada que decir, porque si la palabra de Dios lo dice, que yo he pecado. Vea la murmuración como pecado. Vea la crítica como pecado, vea la difamación y la injuria como pecado. Y verá que va a ser más fácil tratar con eso, porque cuando usted la identifique como pecado, es un pecado que tiene que traer ante el Señor y confesarlo. Y determinarse a no caer más en eso. Amén. Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias. Tu palabra ha sido predicada, ha sido expuesta y solo esperamos que tu Espíritu haga en nosotros la obra de llamar nuestra atención para enmendar, para rectificar todo lo que requiera ser arreglado en nosotros. Guárdanos de murmurar. Guárdanos, Señor. Sí podemos juzgar algunas cosas. De hecho, estamos autorizados como iglesia para eso, pero todo tiene que estar enmarcado dentro de un juicio justo. Y el juicio justo solamente lo haremos justo si es a la luz de tu palabra y no del parecer nuestro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.